Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. El abrazo de la reina. Parte 1. Recordaba muy poco sobre sus padres. No es que no me quisieran, razonó ella. Sus recuerdos fragmentados, casi como clips de película, contenían débiles rastros de calidez, como la sensación que tienes luego de una siesta de la tarde. Pero esos tiempos felices no continuaron por mucho tiempo. Sus habilidades espirituales poderosas e incontrolables asustaron a sus padres. Tan asustados que la evitaron, la rechazaron, la maltrataron verbalmente y la marginaron. Para cuando ella había entendido lo que había sucedido, ya estaba sola. Al final, fue tomada por un gran grupo de hechiceros, muy unidos e influyentes. La facción adoraba a una diosa extranjera que tenía la forma de una bestia sagrada, un lobo. El grupo, que buscaba un sacrificio para ofrecer a la bestia sagrada como un medio para mejorar su magia, seguramente pensaron que su fuerte poder espiritual era maná caído del cielo. Inmediatamente comenzaron los preparativos de la ceremonia para lograr el advenimiento de su diosa. Sin embargo, sus fervientes esperanzas quedaron sin cumplir, porque el gobierno, al descubrir intentos de terrorismo mágico a gran escala, comenzó a disolver el grupo. Y así, un único experto en combate antidemonio fue enviado, una chica que se hacía llamar guerrera chamán de la organización Rey León. Esto es, el lugar donde Yukina aterrizó era la entrada de una vasta ruina rodeada de bosques por todos lados. Hileras de innumerables pilares de piedra bordeaban el camino de piedra con incrustaciones que corría entre ellos. Un templo de piedra medio destruido estaba en el centro de la ruina. Más de un milenio probablemente había pasado desde su construcción. El exterior del templo estaba bastante desgastado, y musgo y vides cubrían los pilares de piedra. Los rayos del sol que caían eran incluso más feroces que los de la isla Itogami. ¿Un templo? No me digas que esta es la ciudad-estado de Seattle. Yukina murmuró desconcertada. Tenía la intención de usar la puerta de otro mundo que Celeste había convocado para entrar en el huevo de Sasalamagyu. Sin embargo, Yukina había llegado a una ruina. No podía ver a Celeste, absorbida por el huevo, en ninguna parte. No, esta es una imitación reproducida por magia, pero... Yukina tocó un pilar de piedra con su lanza de plata. Solo por ese instante, el pilar de piedra brilló como un espejismo, luego desapareció. El hecho de que Sekkarou no pudiera anularlo por completo se debía al flujo constante de energía demoníaca a partir de la cual se formó el pilar de piedra. El color del cielo era como las llamas, se asemejaba al amanecer, al igual que el color fuera del huevo. Esto indicaba que el lugar estaba bajo la influencia divina de Sasalamagyu. No podía ver ningún paisaje más allá de la ruina, ni pájaros ni bestias. La ruina era probablemente un mundo cerrado creado por el dios oscuro, era una barrera, porque Sasalamagyu creó esta barrera gigante en lugar de tomar forma material directamente. Cuando ella consideró la naturaleza del dios oscuro, la respuesta fue tan clara como el día. Sasalamagyu no era más que un dios artificial, un dispositivo mágico creado para controlar la energía de la vena del dragón. El dispositivo mágico llamado Templo de Seattle era indispensable para su completa materialización. Sin embargo, Sasalamagyu había sido convocado a la isla Itogami, lejos del templo. Por lo tanto, tuvo que recrear el templo mismo. El dios oscuro construiría el dispositivo mágico requerido para convocarlo. Entonces, todavía debería tener tiempo. La ruina aún no parecía completa. Incluso con el poder del dios oscuro, no había sido posible reproducir la materia en esa escala desde cero. Si ese fuera el caso, el dios oscuro probablemente estaba tratando de fusionarse con la isla Itogami para compensar la masa perdida, pero eso llevaría un poco de tiempo. Ella aún tenía la oportunidad de salvar a Celeste. Celeste-san, dentro del huevo de Sasalamagyu, Yukina probablemente no podría mantenerse unida por mucho tiempo. Sekkarou todavía la estaba protegiendo, pero ella no sabía cuánto duraría eso a medida que avanzaba la materialización del dios oscuro. Ella tenía que rescatar a Celeste mientras aún había una oportunidad. Las vides que cubrían la ruina empezaron a retorcerse, como para frustrar la resolución de Yukina. La conciencia del dios oscuro había percibido un contaminante,
esta guerrera chamán, dentro de la barrera y se había propuesto expulsarla. ¡Ah! Yukina cortó las enredaderas asaltándola y corrió hacia el templo en el centro de la ruina. Parte 2. Al parecer, había perdido el conocimiento, aunque solo fuera por un breve instante. Yach. Kohou sacudió su cuerpo, cubierto de ropa empapada por su propia sangre. Estaba en una cubierta intermedia de Lousienes grave 2. Kohou, a punto de ser absorbido por el huevo de Sasalamagyu, fue derribado por Yukina, lo que le permitió escapar. La extraña esfera que Celesta había convocado no estaba en el cielo sobre la nave, se había movido justo encima del puerto. Su diámetro era 10 veces más grande que cuando apareció por primera vez. Los muchos tentáculos en forma de vid que se extendían desde allí se movían con avidez en la isla Itogami, continuaba creciendo ese mismo momento. Algunas de las vides estaban incluso entrelazadas alrededor de la barandilla de Lousienes grave 2. Kohou subconscientemente se acercó para arrancarlos cuando. No los toques. La aguda y regañona voz detuvo los movimientos de Kohou. En sorpresa, Kohou desvió su mirada en dirección al orador. ¿Qué? No toques las vides. Ellos, también, son parte de Sasalamagyu. Tócalos sin cuidado y drenarán tu energía demoníaca. Eso te hará bastante daño en tu estado actual. La voz enojada pertenecía a un vampiro guapo, sus palabras eran frías como un cuchillo. Tobias Sagan estaba usando su ave de presa envuelta en llamas para quemar las enredaderas constantemente arrojadas por la esfera. El pesado costo de controlar al Kenju atestiguó la ferocidad de su batalla con el dios oscuro era visible. Sagan, tú. No me malinterpretes. Simplemente estoy defendiendo la nave de su excelencia Butler. No necesito las gracias de un tonto como tú. Es una molestia. Sagan habló sin rodeos. Bueno, si así es como lo va a decir, así es como lo voy a tomar, pensó Kohou. Después de todo, era un hecho que el Lousienes grave 2 estaba a salvo gracias a su valiente combate. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué ocurrió? Preguntó Kohou mientras miraba a la esfera que seguía creciendo. Una barrera para lograr el advenimiento de ese tal Sasalamagyu. Probablemente esté recreando el dispositivo mágico necesario para tomar forma material dentro de otro espacio dimensional. Inesperadamente, Sagan dio una respuesta honesta. Construyéndolo en un espacio diferente. ¿Se puede hacer eso? Supongo que significa que incluso un dios oscuro sigue siendo un dios. Sagan se rió sarcásticamente. Kohou recordó la barrera penitenciaria de Minamiya Natsuki, una prisión de otra dimensión construida dentro de los sueños de Natsuki. Había pensado en eso como el producto de una increíble magia, pero el tamaño de esta esfera estaba en una liga diferente. Si continuara creciendo, probablemente se tragaría toda la isla Itogami pronto. Además, la temible esfera no era más que el dispositivo mágico para convocar al dios oscuro. Pero dicho de otra manera, también significaba que el dios oscuro aún no había descendido. Así que podríamos ser capaces de sacar a Celesta de allí. Humph. Parece que otros tienen el mismo pensamiento que tú. El disgusto en la voz de Sagan fue el aviso. Al final de su aguda mirada se encontraban 4 personas, 3 hombres y una mujer, sobre un vehículo blindado de la Guardia de la Isla en Ruinas, las Fuerzas Especiales de la SEA. Angélica Hermida. Angélica y los demás usaron su extraño equipo mágico para volar las enredaderas que obstruían su camino mientras se dirigían a la barrera del dios oscuro. Kohou no tenía ninguna duda de que tenían la vista puesta en Celesta. Siendo ese el caso, las probabilidades de que Yukina los encontrara de nuevo eran altas. Tengo que detenerlos antes de que eso suceda, pensó Kohou. Sin embargo, cuando Kohou intentó levantarse, tosió globos de sangre y se desplomó en el acto. Sus heridas eran demasiado graves. Su cuerpo inmortal progenitor seguía reparándose a sí mismo. Pero todavía estaba muy lejos de ser capaz de luchar. Kohou pudo mantenerse lúcido de alguna manera porque Yukina le había dado su propia sangre al final. Sagan miró a Kohou, quien ni siquiera podía mantenerse de pie, con frío desprecio mientras caminaba silenciosamente hacia adelante. Sagan. ¿Qué crees que estás haciendo? Los aplastaré. No me importa lo que le pase a tu isla, pero no dejaré que los perros de la SEA que le enseñaron sus colmillos al duque de Ardeal se escapen de mi vista. Dejando esas palabras atrás, Sagan saltó hacia el interior de la extraña esfera en busca de Angélica Hermida. Todo lo que Kohou pudo hacer fue retorcerse impotente y verlo ir. En tal estado, Kohou escuchó una voz teatral y molesta en su oído. Vaya, Tobias realmente no es honesto acerca de sus sentimientos. El sonido de esa voz familiar hizo que Kohou agitara su cabeza en shock. El joven aristócrata rubio de ojos azules estaba parado en la cubierta de Lousienes grave 2, que se mecía en el viento violento. Su carne, supuestamente completamente destruida, estaba sin un rasguño, y su traje de 3 piezas de un blanco impecable no tenía ni una sola gota de sangre que lo manchara. Butler. ¿Cómo estás? Kohou miró al Butler ileso, murmurando aturdido. Butler había recibido el ataque de la bestia divina, que había quemado completamente su carne.
La lesión era mucho más grave que la que Kohou había recibido. Incluso la habilidad regenerativa de un vampiro de clase noble no haría que volver a la vida fuera una hazaña fácil. Bien hecho, Kira. Eso es suficiente. Butler levantó la mano en silencio, aparentemente para responder a las dudas de Kohou. Sí, Su Excelencia. Escuchó una nueva voz, esta vez desde el piso de la cubierta. Las piezas de la carne de Butler todavía estaban dispersas por toda la cubierta. De repente, esos pedazos de su cuerpo se hicieron más gruesos, convirtiéndose en manchas negras y sombrías. Esos borrones se fusionaron para formar una sola sombra grande, finalmente cambiando a contornos idénticos a los de Butler. La sombra repentinamente se puso de pie, ganando progresivamente grosor y color, creando finalmente un clon de Butler que era su viva imagen. Su de Yonica Nax realmente tiene sus comodidades. El verdadero Butler sonrió en señal de admiración. De ningún modo. Perdone mi rudeza. El Butler falso se inclinó ante el original. Su rostro emitía un leve resplandor. La luz pareció desaparecer poco a poco, como las escamas de un insecto, y un guapo y andrógino vampiro apareció desde el interior. Esta era Kira Libe de Voltisbala, como Sagan, un noble del Imperio Warlord. Era el otro confidente cercano de Butler. ¿Qué crees que estás haciendo, Butler? Kohou le frunció el ceño a Butler, su mirada teñida de indignación por cómo Butler había usado a su subordinado para fingir su propia muerte. Sin embargo, Butler no demostró ningún indicio de culpabilidad mientras negaba con la cabeza. Ah, siento haberte preocupado. Era un poco de teatro usando el Kenju de Kira para manipular sombras e imágenes reflejadas. Un guerrero de sombras literal, si te parece mejor. Porque tú. Sabías desde el principio que los sacerdotes tenían un traidor, ¿verdad? No me digas. ¿Qué fingiste tu muerte para acorralar a Celesta en una esquina? Si lo hice, ¿qué piensas hacer al respecto? Butler se rió entre dientes y entrecerró los ojos con diversión. ¿Qué? Pensé que te lo había dicho al principio. Puedes matar a Celesta Siate y detener la resurrección de Sasalamagyu, o puedes esperar a que el dios oscuro descienda aquí mismo, esas son tus dos opciones. La situación no ha cambiado. El límite de tiempo simplemente ha acelerado las cosas. Tú. Antes de que las palabras de Butler hubieran terminado, Kohou se movió, comenzando desde la cubierta. Kohou golpeó con fuerza el puño en la relajada y sonriente mejilla de Butler. Butler no se molestó en evadir. Un sonido sordo de hueso chocando con hueso resonó. Eso duele, Kohou. No es que me importe, viniendo de ti. Incluso cuando Butler tocó su mejilla herida, su sonrisa irónica no vaciló. Puedes descansar tranquilo. Hemos predicho que la materialización en la isla Itogami no permitirá que Sasalamagyu invoque su poder divino de forma apropiada. En la actualidad, puede ser destruido con facilidad. Si no tienes ganas de hacerlo, me encantaría hacerlo en tu lugar. Detente. Frente al tono optimista de Butler, los dientes de Kohou permanecieron apretados mientras hablaba. Dije que mantengas tus sucias manos fuera de esto. No te dejaré hacer lo que quieras hasta que regrese con Celesta y Meragi. Jajaja, esperaba que dijeras eso, pero ¿qué harás ahora? Butler habló con el tono de alguien que humillaba a un hermano menor irrazonable. Kohou lo agarró por el pecho, levantándolo con su mano derecha empapada de sangre. No lo olvides, me entregaste Celesta. Así que cállate y observa hasta que termine. Ya veo. Así que así es como quieres jugar. Por una vez, Butler aceptó el punto de vista de Kohou. Era un hombre de integridad en algunos casos extraños. Muy bien. Después de todo, en lo que a mí respecta, un dios oscuro más completo sería una mayor diversión. Bien podría esperar hasta que Sasalamagyu termine de materializarse. ¿No tienes quejas, entonces? Porque, para entonces, ni Celesta Siate ni Imeragi Yukina existirán en este mundo. Bien por mí. Kohou aceptó desafiantemente los términos de Butler. No le gustaba, pero Butler tenía razón. Si él no detenía el advenimiento del dios oscuro, Celesta, Yukina y muchos otros residentes de la isla Itogami, perderían sus vidas. Si se tratara de eso, sería demasiado tarde de todos modos. Ah, eso es correcto. Si realmente quieres salvar a esas dos, es mejor que te apures. Ese templo está robando materia de los residentes de esta isla y de la propia isla. Cuanto más tiempo pase, mayor será el daño que se propagará. Butler pareció disfrutar el decirle eso a Kohou, saboreando el nerviosismo del chico. Kohou silenciosamente dejó al hombre atrás, prácticamente arrastrando su propio cuerpo herido hacia adelante. Parte 3 Ac. Tras desembarcar de la nave de Butler, Kohou se dirigió hacia la esfera en constante expansión. Era una grieta gigante tallada en el aire. El otro mundo creado por el poder del dios oscuro se estaba tragando el mundo físico, creciendo a un ritmo cada vez mayor. Yukina y Celesta tenían que estar dentro de esa esfera. Pero antes de encontrarse con ellas, Kohou todavía tenía algo que tenía que hacer. Necesitaba evitar que el huevo del dios oscuro se fusionara con la isla Itogami.
Al parecer, Sasalamagio necesitaba recrear completamente un dispositivo mágico requerido para su advenimiento dentro de esa barrera. La esfera intentaba fusionarse con la isla Itogami para obtener la energía mágica y la materia física necesaria para construir ese dispositivo. De ser así, debería haber sido posible retrasar la llegada del dios oscuro al separar la esfera de la isla Itogami. Eso disminuiría el daño a la isla y le daría tiempo para rescatar a Celesta. Vamos, Sadalmelik Albus. Kohou vertió su resistencia restante en invocar a un Kenju. El mar se separó y apareció una doncella acuática, cuya carne parecía compuesta de agua corriente. Su parte superior del cuerpo era la de una mujer hermosa, y la mitad inferior de la de una serpiente gigante. Su cabello suelto, también, estaba compuesto de innumerables serpientes. El gigantesco cuerpo serpentino del espíritu del agua se convirtió en un torrente furioso y atacó la esfera. Sus delgadas manos, con puntas afiladas como garras, rasgaban las innumerables enredaderas que se comían la isla artificial. Él no estaba atacando el huevo directamente porque las vidas de Yukina y los demás dentro de él eran la prioridad. El Kenju del cuarto progenitor era una andín que representaba de las habilidades de regeneración de un vampiro. Lo que tocaba se restauraba, casi como si el tiempo se rebobinara. La maquinaria compleja era separada a un nivel atómico, y los seres vivos eran devueltos a un estado previo a nacer. La doncella acuática destruyó por completo las vides que se comían la isla Itogami, devolviendo los materiales artificiales a su forma adecuada. Si seguía así, debería ser capaz de salvar no solo la isla Itogami sino también la energía mágica del dios oscuro. Pero, la doncella acuática dejó de moverse, casi como si algo la estuviera tirando desde atrás. ¿Qué? Kohou de repente cayó de rodillas, la agonía corría como sangre por todo su cuerpo. Nuevos tentáculos parecidos a una vid salidos de la esfera habían detenido el movimiento de la doncella. Estos se enrollaban alrededor del Kenju de Kohou como serpientes, manteniéndola en su lugar. Las garras del espíritu del agua cortaban los tentáculos, pero aparecían incluso más tentáculos para reemplazarlos. En cambio, era el poder de ataque del Kenju el que estaba cayendo. ¡Ah! Almeisa Mercury. Kohou convocó a un nuevo Kenju, un dragón de 2 cabezas con escamas de color de plata. Sus 2 cabezas se estiraron, consumiendo los tentáculos y liberando el espíritu del agua. Sin embargo, eso fue todo lo que pudo lograr el contraataque de Kohou. ¿Qué fue eso? Se comió mi energía demoníaca, ¿no es así? Kohou respiró irregularmente una y otra vez, apenas manteniéndose sobre sus manos y rodillas. La poca fuerza física que le quedaba estaba siendo drenada poco a poco. Kohou liberó a sus Kenjus de su convocatoria, juzgando que no podía controlarlos más. El huevo del dios oscuro no estaba comiéndose solo la isla de Itogami. Robaron una gran cantidad de energía demoníaca tan pronto como sus enredaderas se envolvieron alrededor del Kenju de Kohou. Ahora Kohou entendía lo que había ocurrido con Sagan. Al proteger el Ousien Esgrave 2, el huevo robó una buena cantidad de energía su demoníaca a través de su Kenju. Atacar el huevo descuidadamente con sus Kenjus era peligroso. Incluso los Kenjus del cuarto progenitor estaban en desventaja en un combate prolongado con un enemigo así. Tenía que cortar la esfera de la isla Itogami y eliminarla con un solo ataque. Nada menos funcionaría. Eso era posible para Kohou, pero no en su estado actual. Su resistencia se había agotado demasiado para eso. Para el cuarto progenitor, sus superpoderosos Kenjus eran una espada de doble filo. Un movimiento en falso y la isla Itogami sería borrada del mapa. ¿Qué tengo que hacer? Kohou reflexionó. Su desconcierto lo dejó completamente abierto. Maldita sea. Sinuosos tentáculos azotaron a Kohou, atacando simultáneamente desde arriba, a la derecha y a la izquierda. No podía esquivarlo sin importar lo que hiciera, y Kohou carecía de la resistencia para moverse. Defense Mode. Execute, Rododactylos. Con Kohou congelado en su lugar, lo que lo salvó fue un brazo gigante que parecía envolver todo su cuerpo. El Kenju humanoide convocado por la chica homúnculo desvió los ataques de la esfera. Astarte. Confundido, Kohou gritó el nombre de la chica. La habilidad del Kenju de Astarte, Rododactylos, reflejaba toda la energía mágica. Incluso los tentáculos verdes que había atrapado al Kenju de Kohou no habían penetrado en su defensa. Oni-san. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Con Astarte protegiéndola, Kanen se acercó corriendo. Kanase. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Lo siento mucho. Estábamos preocupados por Celesta-san y no pudimos evitar venir a ver, dijo Kanen, nerviosa por romper su promesa. Al ver que Kohou no podía mantenerse en pie por su propio poder, Kanen le ofreció su hombro sin dudarlo. La sangre de Kohou manchando su ropa no la hizo estremecer ni por un instante. Ella apoyó seriamente a Kohou con su propio cuerpo, arrastrándolo hacia la seguridad. No, gracias. Me salvaste. Cuando escuchó la frágil declaración de Kohou, Kanen negó en silencio con la cabeza y apartó los ojos, sonrojándose. Los ataques de la esfera continuaron,
pero el Kenju de Astarte los defendió sin grandes problemas. Kanen había elegido el interior de Lousienes Grave 2 como su lugar de refugio. La esfera prácticamente tocaba las puntas de sus narices, pero estaban fuera de su camino. Probablemente era mucho más seguro que huir a ciegas a un edificio. Kohou no pudo ver a ninguna de las personas de Butler adentro, tal vez los había instruido para ponerse a cubierto. No había ni rastro del hombre mismo. Kohou estaba un poco aliviado de no ser visto en un estado tan vergonzoso. ¿Dónde están Yukina-chan y Celesta-san?, preguntó Kanen, poniendo a Kohou en un pasillo dentro de la nave. Están dentro de esa cosa. Voy a ir a recuperarlas, declaró Kohou, lanzando una mirada a la esfera, visible a través de una ventana. Los ojos azules de Kanen parpadearon con una sorpresa visible. Nerviosa, sostuvo el cuerpo de Kohou hacia abajo. Oni-san, eso no es posible en tu estado actual. Kohou, al ver a Kanen sacudir la cabeza hacia él, se mordió el labio. Su corazón había terminado de regenerarse, pero eso era solo en términos de funcionalidad. Todavía había cicatrices en el centro de su pecho. Su brazo izquierdo arrancado acababa de ser capaz de moverse. Ni siquiera podía contar las otras heridas a lo largo de su cuerpo. En ese momento, Kohou ni siquiera tenía la fuerza para empujar a Kanen lejos de él, quien por supuesto estaba preocupada. Todo está bien. Heridas como esta se curarán en poco tiempo. A pesar de eso, Kohou se puso de pie. Sin embargo, apenas dio un paso adelante antes de que el mareo le golpeara, haciéndolo rodar. Solo tenía un tenue control sobre su mente aparentemente distante. Lo molestaba, pero Kohou no tuvo más remedio que aceptarlo, no estaba en condiciones de luchar. Astarte, habiendo liberado al Kenju de su convocatoria, miró al Kohou caído y dijo, tengo una sugerencia. Kohou la miró con una expresión dudosa. Astarte tenía un alto grado de conocimiento médico, pero su conocimiento mágico no era muy profundo. Que ella tuviera algo que decir sorprendió un poco a Kohou. ¿Qué? Lo siento, pero correr no es una opción. Entendido. Retiro estratégico rechazado. Mi segunda sugerencia, entonces. Astarte aceptó fácilmente las palabras amargamente transmitidas de Kohou. Luego, ella abrió la puerta de una cabina cercana, agarró a Kohou por el cuello y lo arrojó dentro. A continuación, arrastró a Kanen a lo largo de su camino. ¡Au! Astarte, ¿qué crees que haces?, exclamó Kohou. Miró alrededor del interior de la cabina. Era una habitación con sábanas y fundas de almohadas sin usar apiladas. Había un ligero olor a detergente en el aire, pero por lo demás no era nada especial. Kohou estaba fuera de sí, sin saber lo que Astarte tenía en mente. Luego, para Kanen, que parecía tan perdida como él, la chica homúnculo dijo sin emociones, Kanase Kanen, tu ropa, Primu. Desnúdate. Con Kanen aturdida en el lugar, Astarte se deslizó detrás de ella y alcanzó la parte superior de su atuendo. Ese día, Kanen llevaba un vestido de aspecto modesto y con encajes que probablemente había llamado la atención de Natsuki. Era un diseño ligeramente anticuado que se ajustaba perfectamente al aura sagrada de Kanen. De la nada, Astarte desató todos los cierres de la espalda del vestido. Además, ella agarró la falda de Kanen por el dobladillo y la tiró hacia abajo sin previo aviso. Ya no había nada que obstruyera la visión de Kohou de las inmaculadas curvas de Kanen. Kanen, sin entender lo que estaba pasando, estaba aturdida de pie, solo con su ropa interior. Kohou la miró desconcertado, incapaz de mirar hacia otro lado. La visión de Kanen en su ropa interior la afectaba especialmente porque era tan seria. Su piel era muy clara, lejos de la norma japonesa, y era ligeramente delgada. Su ropa interior era de color lavanda, un conjunto a juego con un poco de bordado de encaje, lo que hizo que Kanen se viera mucho más adorable. La ligereza de su tono de piel hizo que sus venas azules se destacaran ligeramente de sus modestos pechos, misteriosamente agregando a su encanto crudo. Espera. Hey, Astarte. ¿Qué estás tratando de hacer que Kanase haga? Kohou, abrumado, gritó mientras recuperaba sus sentidos. En el momento justo, Kanen cubrió sus senos como si recordara que se suponía que debía estar avergonzada. El gesto muy natural solo subrayó más para Kohou el hecho de que era una chica normal. Mi respuesta es, una donación de sangre, respondió Astarte sin expresión alguna. Al escuchar esto, Kanen juntó sus manos como si de alguna manera tuviera sentido para ella. Ah, ahora entiendo. Al ver a Kohou congelado en su lugar, Kanen asintió fuertemente para sí misma. Luego, con un objetivo en mente, se estiró detrás de la espalda y desabrochó abruptamente su sostén. Con el sostén en peligro de caerse, lo presionó en su lugar con ambas manos, agachándose frente a Kohou. El elegante y hermoso rostro de Kanen miró a Kohou, increíblemente cerca. Sin embargo, Kanen dejó de moverse, aparentemente perdida. Ella no parecía entender a dónde se suponía que iban las cosas desde allí. No debería estar sola. Astarte-san, por favor, desnúdate también.
Una expresión frágil se apoderó de Kanen mientras buscaba la ayuda de la pequeña homúnculo. Except. Astarte asintió sin emociones y comenzó a quitarse el traje de sirvienta. La vista de su cuerpo expuesto, aún más pequeño que el de Kanen, provocó una tos feroz en Kojou. Espera aún. ¿Por qué, ustedes dos? En primer lugar, los fluidos corporales de Astarte no ayudarían a la recuperación de Kojou 6. Astarte misma seguramente era consciente de eso. Sin embargo, si ella solo provocaba la excitación sexual era un asunto completamente diferente. 6 NDT, Astarte no tiene sangre, sino un fluido artificial parecido a la sangre. Lo explican en el volumen 2. El desencadenante de los impulsos vampíricos no era el hambre o la sed, sino la lujuria. Tener a dos chicas medio desnudas a su alrededor en una habitación estrecha era una situación extrema que provocaba emociones profundas en Kojou que apelaban a sus instintos, lo que hacía que fuera difícil resistirse a la razón. Atrapado. Cuando Kojou retrocedió, Astarte lo rodeó, cerrando su ruta de retirada. Sus pechos desnudos se presionaron contra la espalda de Kojou, haciéndolo incapaz de moverse. Espera aún. Astarte. Yo, no soy muy buena en esto, pero... Fue Kanen quien tocó a Kojou desde el frente. La tenue luz que brillaba desde la ventana iluminaba el cabello plateado de la chica. Su ligero aroma y el calor de su piel estimulan los sentidos de Kojou. Espera, Kanase. Estás equivocada. Estás siendo engañada para hacer esto. Bueno, no es que no sea una donación de sangre, pero... No. Estoy bien. Esto es simplemente lo que siempre estás haciendo con Yukina-chan, no es así. Apenas manteniendo su mente racional, Kojou la amonestó tan fuerte como pudo, pero Kanen negó suavemente con la cabeza. No es siempre. Hubo todo tipo de circunstancias, por lo que no tuvimos más remedio que. Pero al hacerlo, tú y Yukina-chan me salvaron. Los ojos azules de Kanen observaron a Kojou desde muy cerca, expresando su inquebrantable determinación. Ambos brazos de Kanen abrazaron suavemente a Kojou, como el abrazo cariñoso de un santo. Es por eso que, esta vez, es mi turno. Kanase. Kojou contuvo el aliento, envuelto por el abrazo de Kanen. Su garganta se sentía muy seca. Le dolían los colmillos. Kojou había peleado una vez contra Kanen, quien se había transformado en un ángel Fo. Por eso entendía su amabilidad más que nadie. Se sentía culpable por sentir impulsos vampíricos hacia una chica tan pura. Pero Kanen, sabiéndolo muy bien, lo perdonó por eso, entonces. ¿Y si era para salvar a la gente importante para él? Está bien. Las palabras que le dije a Celesta-san no eran mentiras. Karen expuso su cuello delgado a Kojou mientras ella le susurraba al oído. Los colmillos de Kojou mordieron su pálido cuello. Un pequeño suspiro escapó de los labios de Kanen, aparentemente soportando el dolor. Los brazos de Kanen, abrazando a Kojou, lo agarraron con más fuerza. Su aliento tocó suavemente la oreja de Kojou. Siempre he amado a Yukina-chan. Y siempre te he amado, a ti. Parte 4. La ruina era mucho más grande de lo que había previsto. Además, cuanto más se acercaba al templo, más aumentaba la influencia del dios oscuro. No eran solo las enredaderas que cubrían la ruina, sino también la gravedad, el aire y todo lo que conformaba ese mundo conspiraba para bloquear al intruso convertido en el enemigo. La dimensión en sí misma fue creada para dar a luz a un dios oscuro, y por lo tanto, tales mecanismos de defensa debían esperarse. Pero a pesar de esto, Yukina siguió adelante. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego. Sisi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji Ganegaita Tematsuru. La lanza de plata Yukina preparada emitió el resplandor deslumbrante debido al efecto de oscilación de ondas divinas. Ese resplandor se convirtió en una poderosa barrera defensiva que bloqueó los ataques que la ruina enviaba a Yukina. Desde la perspectiva de Yukina, fue un golpe de suerte que el aura divina de Sasalamagyu, forjada a partir de las energías de la vena del dragón, fuera un primo muy cercano del efecto de oscilación de ondas divinas de Sekkarou. A pesar de que no podía anular el poder de su oponente, a cambio, el enemigo no podía obtener una buena lectura sobre ella. Ella era capaz de moverse dentro de la ruina como un virus que se había adaptado a su entorno. Oh, divino lobo de la ventisca, crea un escudo con el eco de los 1000 cambios y expulsa a esta calamidad. Sekka no Shinro, Chiaya no Ibiki o Mote Tate Tonasi, Kyoensaika o Araita Mae, la lanza de Yukina golpeó, rompiendo en pedazos la puerta cerrada de la entrada del templo. Protegida por su barrera, Yukina entró en el interior del templo. Era una habitación extraña sin sentido de arriba y abajo. Donde estaba, un piso en su mente, era una pared, y lo que ella había pensado que el techo era un piso en ángulo. Un lugar en el que había pensado que era un conjunto de escaleras en realidad no era más que el lado trasero de un conjunto diferente de escaleras,
que pasaba por un agujero en el suelo y se extendía hasta el fondo en un hermoso cielo azul. Fuera de la ventana en el techo había un paisaje del fondo del mar. Era una dimensión de locura. Simplemente mirarlo era suficiente para robarte la cordura. Un altar de oro estaba en el centro de esa dimensión. En el altar, divisó a una mujer con el pelo color miel. A juzgar por la vista invertida, ella estaba flotando sobre el altar. Celes, Tarzán. Yukina corrió hacia el altar. Pero en ese instante, todo el sentido de arriba y abajo fue arrancado de ella, y ella cayó al suelo. La gravedad se estaba portando mal, sin embargo, este no era un mecanismo de defensa de la ruina. Este era un lugar para un dios, un espacio en el que no se permitía la entrada a nadie, excepto a la novia de Sasalamagyu. Por favor, Celesta-san, contéstame. Consciente de ese hecho, Yukina caminó hacia el altar, no obstante. Quizás la voz de Yukina la había alcanzado, porque Celesta lentamente abrió los ojos. Al ver eso, Yukina sabía que Celesta todavía estaba viva. Mentalmente, ella todavía era un ser humano. Por encima del altar, Celesta se dio vuelta lentamente y respondió, na. La voz hizo un eco de resignación y desesperación. Teniendo en cuenta la situación en la que había sido puesta, era una emoción muy natural. ¿Qué crees que estás haciendo? Huye, rápido. Mírame, ya estoy, dijo Celesta. La respuesta de Yukina fue rápida. Se levantó con su lanza de plata, levantó la cara, miró directamente a Celesta y sonrió. No puedo huir. No sin ti. La respuesta inquebrantable de Yukina provocó un sollozo audible en la garganta de Celesta. Lo que me pasa no tiene nada que ver con ustedes, ¿verdad? Ve y sé adorable con Kohou en tu casa o algo así. Lo haré a pesar de todo. Yukina gritó vigorosamente en respuesta. Por un momento, el poder de sus palabras abrumó a Celesta. Ve buena respuesta, para una plana. Sin embargo, no puedo hacer eso hasta que te haya sacado de aquí conmigo, declaró Yukina, subiendo otro paso. No lo entiendo, parecía decir Celesta negando con la cabeza. Yukina y Celesta no eran viejas amigas ni nada por el estilo. En todo caso, su existencia tenía que ser una molestia para Yukina y su compañero. Y, sin embargo, porque Yukina se estaba exponiendo a tal peligro para salvarla. ¿Por qué? Celesta, sin saberlo, murmuró. Si ella quisiera detener el advenimiento del dios oscuro, Yukina debería haber matado a Celesta en ese momento. No habría necesidad de forzarse a sí misma para alcanzar el altar después de eso. Sin embargo, Yukina negó con la cabeza con una sonrisa tímida y frágil en su rostro. Porque nunca me lo perdonaré si no lo hago. Yo era igual que tú. Me iban a matar como sacrificio para invocar a un dios. Fue antes de que cumpliera 7 años. No es algo que Akatsuki-senpai o cualquiera de los demás sepan. Yukina se llevó una mano al pecho mientras hablaba. Era como si ella se sintiera culpable por seguir soportando un secreto tan abominable sola. Pero justo antes de que me mataran, hubo alguien que vino a salvarme. Su pie quedó atrapado en una distorsión de gravedad, y Yukina cayó de nuevo. Las escaleras no eran tan altas, pero la incapacidad de suavizar los golpes significaba que tenía que soportar todo su impacto. El dolor recorrió el núcleo de su cuerpo. Yukina de repente recordó cómo se veía la guerrera chamán que había conocido en su juventud. En ese momento, parecía muy adulta, pero ahora que lo pensaba, esa chica no podría haber sido mucho mayor que Yukina en el presente. Aún así, ella había rescatado a Yukina por sí misma. Ella dijo algo similar a lo que dijo Akatsuki-senpai. Cuando le pregunté por qué me estaba salvando, me dijo, necesito una razón. Yukina prácticamente se arrastró por la distorsionada escalera, llegando justo debajo del altar. Yukina había sido feliz cuando Kohou había dicho que salvaría a Celesta. Sin dudarlo, dijo que salvaría a una chica considerada un sacrificio para un abominable dios oscuro. Para Yukina, era como si hubiera estado hablando de ella. Gracias a ella, me convertí en una guerrera chamán y te conocí a ti y a Senpai. Esa es mi razón para salvarte. Yukina estaba a punto de decir eso, pero su cuerpo salió volando en el instante en que tocó el altar. Los tentáculos en forma de vid perforaban agujeros a través de la pared del templo mientras se estiraban, cayendo sobre el cuerpo de Yukina. Plana. Celesta dejó escapar un grito agudo. Ante sus ojos, un resplandor deslumbrante se extendió como una cuchilla. El resplandor provino de la lanza de Yukina. Levantando el arma, Yukina se levantó y rasgó los tentáculos. Sin embargo,
La suya era una batalla desesperada. Yukina estaba herida, agotada y le quedaba poca energía espiritual, y la barrera del dios oscuro contenía un suministro inagotable de esencia divina. Pelea o no, el resultado final era evidente: a ese ritmo, Yukina moriría. Detente ya. No puedes derrotar a un dios por ti misma. ¿No entiendes eso? Lo hago. Yukina sonrió. Ella lo sabía desde el principio. Yukina no tenía el poder de impedir que el dios oscuro se materializara por completo. Pero al llegar al altar, el huevo se vería obligado a destruir los caminos mágicos que cuidadosamente había construido en el proceso. Cuanto más luchara Yukina, más esencia divina perdería el huevo. Eso retrasaría la materialización del dios oscuro. Ella ganaría cada segundo que pudiera. Tiempo hasta que él pudiera recuperarse. Sé que no puedo ganar por mí misma. Sin embargo, lo he observado todo este tiempo, así que sé que no solo yo estoy tratando de salvarte. Él va a venir. Sé que él, Yuki, Na. Los labios de Celesta temblaron un poco. Un destello de voluntad, supuestamente perdido, volvió a sus ojos. Mientras Celesta flotaba boca abajo, uno de sus brazos comenzó a moverse débilmente. Extendió la mano hacia la superficie del altar que la ataba. Entonces, en el instante en que las puntas de los dedos de Celesta tocaron el exterior del altar, todo el templo pareció temblar. Los giros en la gravedad que habían causado a Yukina tal angustia se desvanecieron. El templo volvió a su forma original. El piso ahora era solo un piso. Las paredes ahora eran solo paredes. Derribada por la gravedad, Celesta cayó sobre la superficie del altar. ¡Au! Celesta-san. Los tentáculos que asaltaban a Yukina se disiparon. Con Celesta colapsada, Yukina cortó un último tentáculo y corrió a su lado. Celesta estaba demasiado agotada para mantenerse en pie por su propio poder, pero estaba bien. El templo se sacudió fuertemente una vez más. Yukina se dio cuenta de que el mundo entero estaba temblando. Habiendo perdido el sacrificio en el centro del mundo, el dispositivo mágico para materializar al dios oscuro ya no funcionaba. La vasta esencia divina que apenas se había mantenido bajo control hasta ese punto había comenzado a agitarse de manera irregular. A ese ritmo, con el dios oscuro incapaz de tomar forma física, la energía acumulada se liberaría por sí sola. El fenómeno resultante sería una explosión de esencia divina. Como mínimo absoluto, el daño sería severo en un radio de 10 kilómetros, suficiente para asegurar la aniquilación de la isla Itogami. Y entonces, Celesta-san. La respiración de Yukina se detuvo cuando se dio cuenta de que Celesta estaba subiendo de nuevo al altar. Celesta estaba tratando de volver al centro de la barrera después de apenas ser liberada de ella. Yukina se giró al instante, tratando de detenerla, pero Celesta dijo que no era necesario preocuparse. Estoy bien. Plana. Me las arreglaré de alguna manera. Angustiada, Yukina dejó de moverse, con una mano aún extendida hacia ella. Celesta fue quien convocó al huevo. Se había sincronizado con su desesperación para materializar a Sasalamagyu. Dicho de otra manera, ella, la novia de Sasalamagyu, era la única que podía evitar que tomara forma física. Por supuesto, no había pruebas de que pudiera lograrlo. Celesta no podría haber confiado en ello. Pero el hecho de que aún quede una pequeña posibilidad significa que debo confiar en ella, se dijo Yukina, casi como una oración. Pero, *boom* fue al altar de oro, destrozándose, casi como si pisoteara la oración de Yukina. ¿Qué? El altar y las escaleras que conducía a él estaban rotos. Enormes grietas emergieron del piso de piedra del templo, casi como si hubiera sido aplastado por un hacha invisible. Impedida por esas grietas, la distancia entre Yukina y Celesta se amplió una vez más. El suelo del templo había sido cortado y el altar destrozado por una hoja invisible con una fuerza destructiva abrumadora. Yukina sabía que el ataque había venido de un dispositivo mágico táctico. Supongo que diré, bien hecho, civil. Gracias a ti, entramos en la cámara de sacrificio. Yukina escuchó una voz fría que se parecía a una máquina. Una mujer alta, vestida con un abrigo de piel, estaba parada en la entrada del templo, agitando su mano izquierda sobre su cabeza, mirando fríamente a las dos chicas. La mayor de las fuerzas especiales de la CEA, Angélica Hermida, avanzó silenciosamente. Silenciosamente. Parte 5. 5 en una cabina tranquila en un crucero gigante. Dentro de esa pequeña habitación, débilmente iluminada, estaba Kohou, incapaz de moverse. Detrás de él había una chica homúnculo casi desnuda.
Y enfrente estaba su kawaii de ojos azules y cabello plateado, presionada contra Kohou en un atuendo muy revelador. En medio de las dos, Kohou no podía mover ni un solo dedo. Después de todo, si se movía torpemente contra las chicas, terminaría viendo varias cosas que no eran adecuadas para ver. ¿Cuánto tiempo pretenden quedarse allí así? Fue entonces cuando Kohou escuchó la voz de alguien desde muy cerca. La voz provenía del piso de la habitación de la ropa blanca, unos 30 centímetros por encima, para ser más precisos. Era una forma de vida de metal líquido del tamaño de un hada, Nina Adelard, la autoproclamada gran alquimista. Tú eres. Nina. ¿Viste eso? En efecto. De principio a fin. Se aclaró la garganta. Kohou gimió, levantando una voz incoherente. Nina sintió solemnemente a la manera de un sabio. Bueno, descansa a gusto. Mis labios permanecerán cerrados. Soy una forma de vida metálica, después de todo. Si asumes la firme responsabilidad de ser un hombre, no haré nada como tutora de Kanen. Responsabilidad. Por ninguna razón en particular, Kohou se sintió nervioso mientras murmuraba la palabra. Kanen, descansando sin fuerzas en los brazos de Kohou hasta ese punto, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Kohou de cerca, haciendo que sus mejillas se enrojecieran ligeramente. Era la expresión de alguien que simplemente recordaba lo que había estado haciendo y no estaba segura de qué expresión debía tener en su rostro. Es. Lo siento, Kanase. Kohou torpemente inclinó su cabeza hacia ella. Karen educadamente la enderezó y dijo, yo, fui muy torpe. No, no eras torpe, en realidad. Gracias, fuiste de gran ayuda. Kohou apartó sus ojos de la figura desnuda de Kanen mientras dejaba escapar su honesta evaluación. Karen parpadeó con una sorpresa visible mientras miraba el cuerpo de Kohou. Oni-san, tus heridas. Sí. Esto es gracias a ti. Kohou sonrió y se puso de pie. No se sintió mareado o con dolor. Su energía demoníaca perdida se había recuperado, y todo su cuerpo estaba lleno de una extraña sensación de euforia. Kanen, heredera de la sangre real de Aldeguir, era una médium espiritual terriblemente poderosa. Su energía espiritual excepcionalmente pura era un sustento de alto grado para los Kenjus que dormían dentro de su sangre. Quería pedirte que cuidaras de Yukina-chan y Celesta-san. Karen abrazó su ropa desnuda frente a sus pechos mientras hablaba. Lo sé, dijo Kohou, mirándola a los ojos y asintiendo. Abrió la puerta de la cabina y se fue. Inmediatamente enfrente, pudo ver la enorme esfera que se parecía a un huevo moteado. Innumerables enredaderas salieron de la esfera como si fuera una cascada y se alojaran en el suelo artificial de la isla Itogami mientras seguían devorando la materia. El diámetro de la esfera ya superaba los 100 metros. Pero claramente había algo fuera de su estado, que aún debería haberse expandido. La densa esencia divina que giraba alrededor de la esfera estaba en movimiento, y la frontera entre ella y el espacio normal se estremecía, casi en agonía. Algo estaba pasando dentro de la barrera del dios oscuro. En lo que respectaba al hechizo de invocación, era un defecto inesperado y fatal. Para Kohou y los demás, era un buen presagio, como ser recibido con los brazos abiertos. Bueno, entonces. Kohou levantó su brazo derecho por encima de su cabeza. Cortaría el suministro de energía mágica del huevo en un disparo, entonces y allí. Vamos, séptimo Kenju, Kifaater. Kiagare, Nanaban Meno Kenju, Kifaater. El miasma Kohou se dispersó alrededor de la atmósfera, creando una espada. Era ridículamente enorme, con una cuchilla inteligente de más de 100 metros de largo. Hablando de manera adecuada, su forma era similar a una antigua arma conocida como espada bella, que los dioses usaban para destruir a los demonios. Pero Kohou no estaba tras su máxima potencia. Lo que buscaba era la precisión. Dio la espada acelerada hacia el espacio entre la costa de la isla Itogami y la esfera moteada. Cayendo a una velocidad supersónica, creando una enorme onda de choque, el aire presurizado envolvió la espada con llamas incandescentes. Este Kenju se especializaba en destruir a su objetivo, y en ese rol, su poder era tremendo. La gran espada se transformó en un haz de luz gigante, que rozó el borde de la esfera moteada cuando llegó hasta el mar. Para proteger la isla Itogami de los efectos, Kohou deshizo la invocación justo antes de llegar a la superficie, pero aún así, la estela de la onda de choque provocó vientos increíblemente fuertes. Irónicamente, lo que amortiguó a la isla de eso fueron los tentáculos arrojados por la esfera. Todos los tentáculos que se habían fusionado con la isla fueron cortados de un solo golpe, sacudiendo poderosamente la enorme esfera. Cortado de su suministro constante de materia, incluso un transeúnte podría decir que el huevo estaba en una situación desesperada. El corte del Kenju de Kohou dejó una grieta en la superficie de la esfera, y su diámetro parecía haberse reducido ligeramente. El poder restaurador del espacio normal había comenzado a superar el ruido que la barrera del dios oscuro. La esencia divina dentro de la barrera se perturbó aún más, y aumentó aún más.
La esfera intentó estirar nuevos tentáculos con forma de vid para reanudar el consumo de la isla Itogami, pero los tentáculos se dispararon con menos vigor. Y entonces. Vamos, Kanen. Sí, Nina-sensei. Con Karen vestida de nuevo, Nina, abrazada por sus brazos, desató un rayo de luz sin escrúpulos, un pesado bombardeo de rayos de partículas. La capacidad de absorción de energía mágica de los tentáculos era inútil contra unas de partículas, un ataque puramente físico. El corte del rayo incandescente quemó los tentáculos verdes uno tras otro. Un nuevo tentáculo salió disparado hacia la fuente del ataque, Kanen y Nina. Esto, a su vez, fue derribado por el Kenju invocado por Astarte. El tentáculo rebotó en su brazo, cubierto por el efecto de oscilación de ondas divinas, y luego el rayo de Nina lo quemó hasta dejarlo crujiente. Kohou, deja que yo me encargue de todo aquí, afirmó Nina, sonriendo con orgullo. El Kenju de Astarte, con un poder defensivo absoluto, combinado con la fuerza de ataque absurda de Nina, alimentada por la energía espiritual casi inagotable de Kanen. Sus habilidades colectivas ponían al huevo en una abrumadora desventaja. Reconociendo esto, Kohou asintió firmemente. Astarte, por favor. El brazo gigante del Kenju de Astarte agarró el cuerpo de Kohou. Luego procedió a lanzar a Kohou por encima del hombro, como una bola rápida. Execute, Rododáctilos. Asterisco boom, asterisco Astarte arrojó Kohou con una velocidad increíble. Por supuesto, el objetivo era la enorme esfera moteada que flotaba en el aire. ¡Oh! El rostro de Kohou se puso pálido mientras apretaba los dientes, soportando la feroz aceleración. Y entonces, se sumergió en el mundo del dios oscuro. Era un mundo de esencia divina densamente concentrada que rugía como una tempestad. Debajo de él, vio una enorme ruina. Detectó energía mágica cruda en los espacios entre pilares de piedra cubiertos de vid, casi como un circuito eléctrico complejo. El ritual mágico para materializar al dios oscuro estaba en marcha. La ruina en sí era un gigantesco dispositivo mágico. Cuando Kohou captó esto, una sonrisa apareció en sus labios. No había necesidad de pensar profundamente en ello. Su tarea era obvia. Si el mundo existiera únicamente para convocar al dios oscuro, simplemente necesitaba romperlo en pedazos. Me alegro de que lo hicieran tan simple. Vamos, Alnas Miniem. Kohou convocó a un nuevo Kenju mientras descendía hacia el templo de piedra antes que él. El bicornio escarlata se manifestó, desatando una increíble onda de choque con su rugido. Golpeado por los fuertes vientos, Kohou aceleró aún más. Y así fue, como se inició la destrucción del mundo. Parte 6. Destacamento de Operaciones Especiales N grados 17 del Ejército de la CEA. Al mando de Angélica Hermida, las tropas de Senforce rodearon al grupo en una formación organizada. Angélica Hermida era la vanguardia, avanzando para asegurar el objetivo por sí sola. Su único francotirador se contuvo para proporcionar fuego de apoyo. Los dos miembros restantes bloquearon la entrada del templo, asegurando la vía de escape de Angélica. Habían ejecutado muchas de esas misiones en el pasado, derramando mucha sangre en el proceso, la sangre de sus enemigos y la sangre de sus aliados. Angélica no era conocida como sangrienta por nada. La historia de la Confederación de Estados Americanos era una de guerra. En primer lugar, la CEA era una nación forjada a través de una guerra de independencia con el Imperio Europeo del Atlántico Norte y enfrentamientos armados con la Unión de América del Norte. Los problemas económicos eran la causa principal de esas guerras, pero la discriminación contra los demonios surgió detrás de ellos. La CEA no había firmado del Tratado de Tierra Santa que buscaba la coexistencia pacífica entre el hombre y los demonios. La CEA tenía una política humana de pura sangre. Para ellos, los demonios eran seres inferiores que deberían ser erradicados de raíz. La CEA, aislada entre las naciones por esta política extremadamente discriminatoria, priorizó el poder militar por encima de todo. Para la autoconservación nacional, intervino constantemente en los conflictos en todo el mundo, porque eso era necesario para preservar el equilibrio del poder militar global. Estas intervenciones militares estaban dirigidas principalmente por los miembros de Senforce. Además, eran muy leales a su nación. Y no temían a la muerte. Uno de esos miembros de Senforce, Bouiller, el hombre de las gafas de sol, emitió una luz de sus ojos mecánicos mientras revisaba la zona en busca de disturbios. ¿Qué fue el impacto de hace un momento? Preguntó a través del transmisor incrustado en su cabeza. No sé. No puedo ver mucho con esto. Desde la sombra de un pilar de piedra, a 9 metros de distancia, el hombre con una prótesis, Masis, respondió. Ciertamente, la visibilidad dentro del templo era pobre, ya que estaba obstruida por pilares de piedra y enredaderas. Sin embargo, cegueramente Masis también lo había notado.
Algo debe haber destruido la capa exterior de la barrera desde el mundo real. La barrera gigante que dio a luz al dios oscuro se balanceaba. Era como si su suministro de energía y materia mágica, obtenida de devorar a la isla Itogami, se hubiera cortado. Un poderoso ataque había cortado su suministro de energía mágica, separando a ese mundo de la isla Itogami. Además de eso, la capa exterior del mundo probablemente había sido dañada. El ataque era lo suficientemente poderoso como para sacudir un mundo creado por un dios oscuro, incluso si se encontraba en un estado inmaduro e inmaterializado. A pesar de que los dos soldados debían ser máquinas de combate de cabeza fría, ese hecho los desconcertó un poco. Era debido a su gran experiencia en combate que comprendieron instintivamente, ese poder se convertiría en un obstáculo para su misión. Entonces, como para probar que sus instintos eran verdaderos, se produjo una nueva distorsión dentro de la barrera. Lo que surgió en lo alto fue un bicornio escarlata, como si una furiosa tormenta hubiera tomado forma física. En gran medida indiscriminadas, las vibrantes ondas de choque que desataba, asaltaban la ruina. Se rompieron pilares de piedra y se rompieron las gigantescas piedras con incrustaciones del suelo. Las runas de dispositivos mágicos talladas en la ruina desaparecieron, y una gran cantidad de esencia divina acumulada se filtró. Obviamente era una situación que no podían ignorar. Bowland, informe. Bowland. Gritó Bowiller a través de su transmisor. Transmisor. Podía decir que el Kenju de un vampiro había aparecido sobre sus cabezas. La densa energía demoníaca que irradiaba estaba a la par con la esencia divina del dios oscuro. También tenía una conjetura acerca de su maestro, el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. Sin embargo, debería haber estado al borde de la muerte, increíblemente agotado por sus graves heridas. Incluso si no pudieran destruir a los progenitores inmortales, era posible reducir temporalmente su participación. Era precisamente ese conocimiento lo que hizo que Bowiller y los demás no tuvieran miedo de convertirlo en un enemigo. Sacar su corazón con un rifle de francotirador debería haber puesto un freno a su fuerza. Pero este cuarto progenitor que controlaba al Kenju Escarlata era diferente del que habían encontrado por primera vez. No se había limitado a recuperar su energía demoníaca. El chico sabía quién y qué era realmente Celesta Ciate, y comprendía el objetivo de Angélica Hermida. Había dudado antes por la incertidumbre de enfrentarse a un enemigo desconocido en una situación loca. Irónicamente, Celesta corriendo de un lado a otro lo había liberado de todas sus cadenas. Ahora, él era libre de usar los malévolos poderes del cuarto progenitor, rivalizando con los de desastres naturales, en cualquier forma que quisiera, con el único objetivo de rescatar a Celesta Ciate. Ese chico es peligroso, pensó Bowiller. Tenemos que derribarlo una vez más. Sin embargo, oh, por Bowland, ¿te refieres a esta marioneta de madera? El que respondió al mensaje de Bowiller fue un vampiro con un rostro hermoso que parecía a un cuchillo frío y afilado. El soldado de gran tamaño, su carne convertida en máquina, cayó a los pies del vampiro. La mitad inferior del cuerpo del soldado había sido aniquilada, quemada por una incandescente flama, ambos brazos habían sido arrancados de su cuerpo con una fuerza increíble. Incluso los soldados mágicos no podrían sobrevivir a tales heridas. Tobias Sagan, entonces tú eres el que. Es un francotirador que ha disparado y matado a cientos de demonios inocentes. Terminar su vida sin hacerle sufrir fue más misericordia de la que merecía. Sagan respondió al soplo sediento de sangre de Bowiller con una declaración llena de desprecio. Bowiller se arrancó la ropa sin decir una palabra, exponiendo los dispositivos mágicos de plata incrustados en sus hombros, placas de metal que creaban un brillo incandescente. Espera, Bowiller. Yo iré. Cúbreme. Fue el otro hombre, Masis, quien mantuvo a Bowiller bajo control. Ya estaba activando los dispositivos mágicos incrustados en sus dos prótesis. En el área alrededor de Masis, 16 guanteletes aparecieron, flotando en el aire. Los guanteletes sujetaban una variedad de armas, espadas y hachas, lanzas y hoces, e incluso pistolas y ametralladoras de gran calibre. Por Dios, dijo Sagan con una demostración de falsa admiración. ¿Qué brazos interesantes tienes ahí? Conveniente para rascarse la espalda. El rostro de Masis se contorsionó con rabia no disimulada al ver que sus dispositivos mágicos eran tratados como tales elementos intrascendentes. No te burles de mí, vampiro. Ya estás en mi Oracle Bamsite asterisco. No hay ningún lugar donde puedas correr. Visor de bombardeo, los guanteletes controlados por el soldado de las fuerzas especiales bailaban en el aire mientras rodeaban a Sagan.
Las armas de fuego abrieron fuego mientras las innumerables armas empujaban una tras otra. La fuerza y la precisión de los ataques eran como si vinieran de un gran maestro. Además, incluso si los guanteletes creados por el dispositivo mágico fueran destruidos, se restaurarían inmediatamente. Nadie podía escapar de la embestida, ni siquiera un vampiro noble. Ya veo, un espectáculo bastante divertido. Qué pena. Sin embargo, Sagan tenía una expresión fría mientras permanecía ileso. Él no estaba evadiendo los ataques de Masis. Todos los ataques de guantelete fallaban. Más bien, era Masis quien fallaba. No podía atacar a Sagan. No podía precisar exactamente dónde estaba Sagan. Tobias Sagan. Maldición, que le hiciste a mí. Más bien tarde para darse cuenta. ¿Creíste realmente que un proxy era suficiente para escapar de mi Wadjet? El odio era tan claro como el día en la voz de Sagan. Masis, el usuario de guanteletes, ya había visto el Wadjet de Sagan, que en realidad era un Kenju con control mental que habitaba en los ojos de Sagan. Wadjet se incrustaba en el enemigo hasta que su maestro lo liberaba de su convocatoria. Un simple proxy no era una defensa contra eso. Después de todo, derrotar al Kenju de un vampiro requería anular la energía demoníaca como un Snewalzer, o destruirla con un mayor poder demoníaco, como había hecho una vez la tercera progenitora. Sagan ordenó a Wadjet que atacara. Los guanteletes supuestamente bajo el control de Masis se giraron hacia su dueño de una vez. No había tiempo para apagar el dispositivo mágico. Antes de que pudiera, cada arma se hundía sobre él, perforando profundamente su carne. Aún no, vampiro. Sagan, seguro de la desaparición de su enemigo, sintió que su control de Wadjet se debilitaba momentáneamente. En ese momento, Masis, al borde de la muerte, saltó hacia Sagan. Innumerables guanteletes se materializaron una vez más, restringiendo cada centímetro del cuerpo del vampiro. Entonces, Bowiller, ahora. Antes de que los labios de Masis se movieran para decir, hazlo, los dispositivos mágicos en los hombros de Bowiller desataron su brillo incandescente. Simultáneamente, los explosivos en el propio cuerpo de Masis explotaron. Increíbles llamas y fuertes vientos envolvieron a Sagan. Lo hicimos, murmuró Bowiller, respirando con dificultad. Sin embargo, las llamas que deberían haber convertido al vampiro en ceniza se arremolinaron ante los ojos de Sagan, cambiando de forma a un ave de presa gigante. Sagan sonrió cruelmente desde el otro lado del fuego. Ensen, ¿verdad? El abanico llameante. Posees un dispositivo mágico bastante raro. Tu trabajo en equipo tampoco fue malo. Pero, eres demasiado débil. El ave rapaz en llamas se transformó en un rayo y saltó. Una gran columna de fuego estalló, centrada en el lugar donde estaba parado Bowiller. Con una gran explosión, las llamas se propagaron, reduciendo el área circundante a cenizas. Sagan disipó a su Kenju, pero las llamas seguían encendidas. Sin embargo, no vio el cadáver de Bowiller en ninguna parte. Todo lo que quedaba eran fragmentos ligeramente derretidos de sus destrozados dispositivos mágicos. Bowiller había huido. Tanto tiempo y problemas. Ah, bueno. Incluso mientras murmuraba molesto, Sagan de repente miró hacia arriba. Allí, una bestia gigante de caparazón plateado se estaba materializando, un Kenju del cuarto progenitor. Akatsuki Kohou probablemente había convertido la pared exterior del templo en niebla, aniquilándolo, y dirigiéndose a la cámara de sacrificio. Tisiach, fue Sagan, chasqueando su lengua mientras daba un paso adelante. No tenía intención de ayudar a Akatsuki Kohou. Simplemente respirar el mismo aire que ese hombre le disgustaba. Esto no era, de ninguna manera, una batalla compartida, simplemente no le importaba que le robaran su presa. Eso era todo. Sagan se dirigió al templo diciéndose eso, para su propio beneficio. Parte 7. El área alrededor del templo ya había comenzado a mecerse ferozmente. Celesta que descendió del altar no era la única causa. Habían surgido disturbios dentro y fuera de la barrera de Sasalamagyu. La capa externa que consumía el mundo físico había sido dañada, y su suministro de energía mágica desde el exterior había sido cortado. Y el templo mismo, construido a partir de la energía mágica del dios oscuro, estaba siendo destruido. Solo había una persona capaz de tales actos imprudentes, el cuarto progenitor, Akatsuki Kohou. Sin embargo, darse cuenta de eso no trajo ningún alivio al rostro de Yukina, ya que la mujer del abrigo de piel seguía mirando en silencio a las dos chicas. Guerrera chamán de la organización Rey León. Entrégame a Celesta Siate. No deseo matar a más civiles de los necesarios.
Angélica Hermida mantuvo con calma su brazo derecho en alto. Ella también había percibido la perturbación fuera del templo. Sin embargo, no hubo ningún cambio en la expresión de la mujer. Confiaba en poder controlar y superar lo que fuera esa perturbación. ¿Qué piensas hacer con Celesta-san?, preguntó Yukina, levantando su lanza. Sus sentidos pulidos como guerrera chamán le dijeron que el enemigo ante sus ojos era peligroso. Si ella cedía un poco, sería aplastada por la abrumadora presión de su oponente. Esta era un soldado humano a diferencia de cualquier demonio, y diferente de cualquier enemigo que Yukina hubiera enfrentado hasta el momento. La lanza de Yukina no podía defenderse completamente de los ataques de Angélica. Para el caso, incluso se preguntó si Angélica había mostrado todo su poder hasta ese momento. Aún así, Yukina no pudo retirarse. Ella era la única que podía proteger a Celesta allí. Para responder a su pregunta, ¿qué piensan hacer con ella?, dijo la soldado. La recogeríamos y la llevaríamos a la zona del caos. Seguramente estos son términos aceptables para ti. Eso no es posible. Por eso estoy aquí. Angélica respondió con el mínimo de palabras requerido. Su tono de voz directo anunció el fin de la inesperada negociación. Contaré hasta 5. Desaparece de mi vista en ese tiempo. De lo contrario, morirás. 5, 4. Plana. Celesta gritó desde detrás de Yukina. Déjame aquí y corre, parecía decir su voz angustiada, pero Yukina no haría nada de eso. Gracias a la grieta en el suelo, no podía proteger a Celesta. En esa situación, solo tenía una forma de proteger a Celesta: atacar a Angélica primero. Yukina se levantó del suelo, saltando con todas sus fuerzas. Sin embargo, Angélica evadió fácilmente la poderosa carga. 3, 2. Angélica continuó sin dejar de contar. Estaba defendiendo el poco tiempo que le había dado a Yukina. En otras palabras, una vez excedido ese límite de tiempo, atacaría sin piedad. 1. Qué lástima. Angélica murmuró sin un solo cambio en su expresión. Sin embargo, la mujer no movió su brazo derecho hacia abajo. Antes de que pudiera atacar, el muro exterior del templo se rompió con una fuerza increíble. La monstruosa energía demoníaca dispersada en todas direcciones y la neblina plateada que llenaba su campo de visión hizo que Yukina jadeara y mirara por encima del hombro. Y allí, en medio de la obviamente excesiva destrucción, estaba un joven rodeado de niebla, vestido con una parca manchada de sangre y una expresión cansada. Siento haberte hecho esperar, Imeraji. Los ojos de Eketsuki Kohou brillaron carmesí cuando hizo una feroz sonrisa mostrando sus colmillos. Por un breve instante, Yukina lo miró con asombro. Detrás de Kohou, los Kenjus que había llamado estaban destruyendo las ruinas en la mayor medida posible. Sin propósito ni moderación, destrucción por el simple deseo de destruir. Está exagerando, pensó. Ciertamente, esto evitaría que el dios oscuro se materializara o consumiera el mundo real, pero un movimiento en falso bien podría hacer que la energía acumulada de la vena del dragón se enloqueciera. Pero es por eso, pensó Yukina. Por eso no puedo apartar la vista de este chico ni por un minuto. ¿Cómo está Celesta? Segura. Sin embargo, más tarde, cuando volvamos, tendremos que hablar seriamente, senpai. La expresión indignada en Yukina mientras pronunciaba esas palabras de repente lo congeló de miedo. A través de un hueco en las nieblas envolventes, vio a Angélica Hermida bajar su mano derecha. La neblina plateada se separó mientras desataba su hoja invisible. La espada gigante invisible apuntaba a Eketsuki Kohou, parado allí indefenso. «Senpai». Yukina dejó escapar un breve grito. La hoja invisible partió el suelo de piedras con incrustaciones gigantes, separando el cuerpo de Kohou sobre su hombro, o al menos eso habría pensado cualquiera. Pero en ese momento, un resplandor hermoso, parecido a una piedra preciosa, surgió directamente frente a él, haciendo un tintineo agudo y desgarrador. La hoja invisible tocó esa luz, e inmediatamente después, la sangre fresca se dispersó con una fuerza increíble. Los ojos de Yukina se abrieron de par en par, aparentemente incapaces de procesar la escena ante ella. ¿Qué? Fue Angélica Hermida quien escupió sangre y cayó. Kohou continuó de pie en el lugar, ileso. ¡Demonios! Con su abrigo y su torso cortados, Angélica cayó al suelo del templo con un ruido sordo. Kohou no había hecho nada. La hoja invisible que la mujer soldado había desatado había rebotado hacia ella. Angélica Hermida había caído por su propio ataque. ¿Esto lo termina? No. Por el tono con el que Kohou murmuró, incluso él estaba perdido. Angélica,
reforzada con maquinaria, todavía estaba viva, aunque su cuerpo había sido cortado por la mitad en la cintura. Ella ni siquiera parecía sentir dolor. Pero ella probablemente no podría seguir luchando así. En su forma, no podía detener a Kohou y los demás. La lucha había terminado. Ya no había ninguna razón para permanecer dentro de ese mundo. Tomarían a Celesta y saldrían. Podrían descubrir cómo evitar que la energía enloqueciera después. Con tales pensamientos, Kohou dio un paso adelante, pero de repente oyó una voz reír tranquilamente. Venía de Angélica Hermida. No ha terminado. Todavía no ha terminado, cuarto progenitor. No subestimes a mi unidad. Un simple demonio no. Kohou miró a la soldado, sorprendido por sus desafiantes palabras. En algún momento, una nueva figura había llegado junto a la Angélica gravemente herida, un soldado de gran armazón con ojos mecanizados. Era uno de los subordinados de Angélica, al que ella había llamado Bouiller. Mayor. Lo siento, llegué tarde. Con esas palabras, se agachó junto a Angélica. Tenía heridas considerables en todo el cuerpo, los dispositivos mágicos incrustados en ambos hombros también habían sido destruidos. Era hacia el que la mujer soldado miró hacia arriba, preguntando, ¿solo tú, Bouiller? Sí. Bouland y Masis fueron derribados por Tobias Sagan. Bouiller negó con la cabeza. Por un breve instante, Angélica cerró los ojos, al parecer para llorar a sus hombres caídos. Luego, al instante siguiente, sonrió bellamente mientras extendía la mano derecha. ¿Es eso así? Entonces, voy a tomarte, Bouiller, para que nuestra nación prevalezca. Él asintió, satisfecho, mientras tomaba la mano de Angélica. Luego, le besó el dorso de la mano, como un caballero jurando lealtad a su reina. Kohou y los demás observaron en silencio el extraño gesto de fuera de lugar. Y era Sagan, corriendo hacia el templo, quien rompió ese silencio. Detén a esa mujer, Eketsuki Kohou. Los labios de Sagan se torcieron con prisa, pero Kohou no pudo comprender de inmediato sus palabras. Angélica Hermida estaba al borde de la muerte, y todo lo que su subordinado había hecho era tocar su mano derecha. No sabía a qué le tenía tanto miedo Sagan. El brazo derecho de Angélica Hermida usa el abrazo de la reina. Sagan gritó en dirección a Kohou mientras convocaba a su propio Kenju, desató a su ave de presa incandescente hacia el subordinado que estaba de pie ahorcajada sobre la Angélica caída. Pero, sangre fresca voló alrededor, y fue Sagan quien cayó, su torso profundamente cortado. El enemigo lo había atacado justo antes de que pudiera realizar un ataque con su Kenju. Sagan. Con Kohou clavado en el lugar, Sagan, incapaz de soportar el corte, se arrodilló ante los ojos de Kohou. La hoja invisible había dejado una herida como si de un hacha gigante se tratara. La técnica pertenecía a Angélica, supuestamente caída y gravemente herida. Y esa fue la mano izquierda de la decapitación. Tobias Sagan. El ave de presa incandescente que Sagan había convocado se había disipado. Una figura alta y extraña estaba al otro lado de las persistentes llamas. La cabeza del humanoide era la de una mujer hermosa. Sin embargo, debajo de ambos brazos había otro conjunto de brazos y un robusto torso masculino. Angélica se había fusionado con el cuerpo de su propio subordinado para reemplazar su cuerpo inferior cortado. ¿Qué? Ella robó el cuerpo de su propio compañero de equipo. Kohou exclamó al notar el cambio en la apariencia de la mujer. Al parecer, el dispositivo mágico incrustado en su brazo derecho fusionaba la carne de la otra parte, con el efecto de llevar su carne a la de ella. Angélica había consumido a su subordinado, convirtiéndolo en una parte de ella. Mi mano derecha convierte todo lo que deseo en una parte de mi carne. Semforce es una unidad establecida únicamente por mi bien. La carne y la sangre de mis subordinados no son más que piezas de repuesto para mí. Mato a amigos y enemigos por igual, es por eso que soy Angélica manchada de sangre. Angélica habló sin emoción. Ella no se jactaba ni se compadecía de sí misma, simplemente estaba explicando cómo infundir miedo en Kohou y los demás. En su mente, incluso robar la carne de sus leales subordinados era solo parte del proceso requerido para llevar a cabo su misión. Las máquinas incrustadas en el cuerpo de Angélica se movían como criaturas vivientes independientes. Los circuitos estaban cambiando mientras se conectaba a los órganos artificiales dentro del cuerpo de su subordinado. El dispositivo mágico para la fusión no era una cosa simple. Solo los soldados mágicos, con sus cuerpos convertidos en máquinas, podrían lograr una hazaña tan extrema. Porque tú
Kohou mostró sus colmillos, horrorizado por el estado extremadamente extraño de la pareja. Apretó fuertemente el puño y lanzó un puñetazo a la ahora grotesca mujer. Angélica, aparentemente sabiendo desde el principio lo que Kohou haría, levantó su mano izquierda. De repente, Kohou se dio cuenta de lo que estaba buscando. Ahora que estaba decidido a atacar, no podía usar esa extraña habilidad de reflejo. El dispositivo mágico incrustado en su brazo izquierdo se activó, formando una hoja invisible. Senpai. Pero antes de que pudiera mover la hoja hacia abajo, Yukina se encajó entre Kohou y Angélica. Ella empujó su lanza de plata hacia adelante como una flecha, atravesando la muñeca izquierda de la soldado. El dispositivo de mágico en la muñeca izquierda de Angélica se rompió, liberando una onda de choque como una descarga de energía estática. La hoja invisible se disipó. Ya no podía usar el dispositivo mágico que había llamado la mano izquierda de decapitación. Al ver esto, la mujer soldado sonrió, satisfecha por alguna razón. Preví que te moverías de esa manera, guerrera chamán. Angélica sacó la lanza, sin importarle que le destrozara la muñeca izquierda en el proceso. La expresión de Yukina se puso rígida. Se dio cuenta de que el objetivo de Angélica había sido alejarla de Celesta. Usando las piernas que le había robado a su subordinado, Angélica saltó con tremenda aceleración. Celeste estaba en el otro extremo. Mientras Celesta se quedó quieta, petrificada de miedo, Angélica la abrazó violentamente, la novia de Sasalamagiu, con su brazo derecho. Este es el verdadero poder del abrazo de la reina, el orgullo de la Sea. El brazo derecho de Angélica emitió un resplandor, la luz se tragó a Celesta. Parte 8. Un sonido ominoso llenó el mundo. La tierra se estremeció. No, la dimensión en la que Kohou y los demás estaban dentro estaba retumbando. La enorme ruina había empezado a desaparecer. El templo de piedra, que existía tan vívidamente antes, de repente se volvió insustancial, se estremeció y desapareció con apenas un gemido. Angélica Hermida. Sin embargo, en ese momento, la mente de Kohou estaba demasiado preocupada para asustarse. Ante los ojos de Kohou y Yukina, la forma de Angélica cambió una vez más. Su piel perdió todo el color, y ahora estaba teñida de negro, literalmente, como la oscuridad de la noche. Su cuerpo perdió sus contornos humanoides, expandiéndose a medida que cambiaba de forma. Ella se transformó en algo así como un ave gigante, y al mismo tiempo, como una serpiente. Incluso podría haberse convertido en la cría de alguna bestia asquerosa, recién nacida de su malévolo huevo. Los únicos vestigios de su humanidad eran 3 brazos, ahora cubiertos de escamas de obsidiana. Las escamas negras que cubrían todo su cuerpo estaban cubiertas de runas mágicas doradas que parecían circuitos eléctricos. Celesta estaba en el centro del circuito. Con sus 4 extremidades enterradas en la frente del monstruo, estaba congelada como una estatua, con los ojos abiertos por el terror. ¿Qué le has hecho a Celesta? Todo el cuerpo de Kohou se sacudió con ira y desesperación. Angélica Hermida había usado el abrazo de la reina para traer a Celesta a ella. Ella había obtenido al ícono del dios oscuro. Como sea que se viera, Angélica había tenido éxito en su misión. Con Kohou arraigado donde estaba parado, escuchó una voz de mujer detrás de él, una con un pequeño susurro. Era la voz de Natsuki. Así que ella está fusionada con la novia de Sasalamagiu. Con una sombrilla extravagante y de encaje, Natsuki miró a la mujer soldado transformada con lo que parecía lástima. Ya veo, reprodujiste el dispositivo mágico inscrito en el templo de Siate y lo trasplantaste dentro de tu cuerpo, ¿verdad, Angélica manchada de sangre? Trasplantado, el dispositivo mágico. La sangre se drenó del rostro de Kohou cuando se dio cuenta del significado de las palabras de Natsuki. El dios oscuro no se había materializado a pesar de que Celesta convocó el huevo. Eso fue porque el templo de Siate, el dispositivo mágico para materializar al dios oscuro, no existía en la isla Itogami. Por lo tanto, el huevo del dios oscuro había construido ese mundo de otra dimensión, yendo tan lejos como para comerse a la isla Itogami para reproducir mágicamente la ruina. Kohou y los otros habían destruido la ruina falsa para evitar la materialización del dios oscuro. Eso debería haber funcionado. Pero si el interior del cuerpo de Angélica Hermida estaba equipado con un dispositivo mágico real al igual que el templo de Siate, entonces el grotesco monstruo habló con la voz de Angélica Hermida. El templo de Siate fue un dispositivo mágico construido con tecnología de hace más de 1000 años. Usando la tecnología mágica actual, tal tamaño no es necesario para el dispositivo. Es posible incrustar todo en un solo cuerpo, el mío, en forma de un chip integrado del tamaño de 1 centímetro. Al hacerlo, ella expresó su completo control sobre el poder del dios oscuro. Habiendo tomado a Celesta, la novia, en sí misma, el dios artificial estaba bajo su dominio. La recuperación del sacrificio fue exitosa. Hubo bajas, pero eso se esperaba.
No hay ningún problema en la ejecución de la misión, declaró el monstruo grotesco en un tono mecánico carente de entonación. La destrucción del templo se aceleró. La barrera mantenida por el poder mágico del dios oscuro se disipó, devolviéndolos al mundo real. Kohou y los demás, arrojados al espacio físico normal, fueron derribados por la gravedad, cayendo sobre la costa de la isla Itogami, que, devorada por el huevo de dios oscuro, ahora era una ruina rota. Natsuki manipuló el espacio para teletransportarlos a un lugar seguro, con lo cual Yukina aterrizó a salvo. Por su parte, Kohou, quien parecía listo para caer al mar, de alguna manera logró aterrizar en cuclillas sobre los materiales de construcción expuestos. Luego, Angélica, transformada en el dios oscuro, extendió las alas negras, asomándose sobre Kohou y los demás desde lo alto del cielo. Sin embargo, la revelación pública de que mi nación estuvo involucrada en el advenimiento de la deidad de las tinieblas no es aceptable. En consecuencia, eliminaré a todos los testigos. Envueltos en escamas de obsidiana, los brazos de la deidad se envolvieron en llamas negras. Su increíble temperatura hizo temblar la atmósfera. El grotesco monstruo atrapó esas llamas negras mientras miraba a Kohou. El dios oscuro Sasalamagio gobierna la muerte. Arden las infernales llamas del sol oscuro. El fuego negro, completamente desprovisto de brillo, cayó silenciosamente hacia el suelo. El poder mágico condensado mantuvo el calor suficiente para quemar no solo a Kohou y los demás, sino a toda el área del puerto. Las llamas negras chamuscaron el suelo y las burbujas blancas formaron espuma sobre la superficie hirviente del mar. Pero ese calor intenso y destructivo nunca llegó a la isla Itogami. Como si fuera a dejarte, mujer monstruo. Una luz surgió ante los ojos de Kohou. Era un enorme muro de hermosas piedras preciosas. Las llamas negras liberadas por el dios oscuro se disiparon en el momento en que tocaron la pared translúcida, al parecer habían sido absorbidas. Al mismo tiempo, la pared de piedras preciosas se hizo añicos, convirtiéndose en innumerables cristales que cubrieron al dios oscuro de frente. ¿Qué? Los fragmentos de piedras preciosas afiladas estaban impregnados de la misma temperatura que las llamas negras que el dios oscuro había desatado. El monstruo grotesco estaba enojado al ser bañado por el poder de su propio ataque. Todos lo sabían, ¿verdad? Que Celesta fue secuestrada para hacer un sacrificio, que sus recuerdos fueron robados, y que iba a ser asesinada. Kohou apretó los dientes audiblemente mientras miraba a la mujer soldado que se había convertido en el dios oscuro. La monstruosa energía demoníaca que emanaba en todo su cuerpo hizo que el aire crujiera. Butler dijo que solo había dos formas de detener a Sasalamagio. Una, matar a Celesta y evitar que el dios oscuro se materialice, o dos, derrotar al dios oscuro después de su descenso. Y si el dios oscuro desciende, Celesta sería aniquilada, incapaz de soportar el golpe. Sin embargo, Angélica Hermida, fusionada con Celesta, había rechazado esas condiciones preliminares. Angélica se había transformado en el dios oscuro, pero no había perdido su propia voluntad en el proceso. Si esa era la realidad, era posible que Celesta permaneciera intacta, tanto en mente como en cuerpo. Si es así, su tarea era obvia. Así que dejaste a Celesta para que se pudriera, mataste a todos los sacerdotes, y además de eso, todavía quieres usar el poder del dios como herramienta para la guerra. Entonces solo te golpearé y salvaré a Celesta. De aquí en adelante, esta es mi lucha. Kohou desplegó el muro de gemas. Una vez más, el dios oscuro desató llamas negras, y ambas energías sobrenaturales se enfrentaron. Los fragmentos de la pared destrozada se convirtieron en balas más allá del conteo, lanzando un contraataque contra el grotesco monstruo. Pero el dios oscuro que había desatado las llamas ya había desaparecido de la vista de Kohou, rodeándolo y dispersando nuevas llamas desde su punto ciego. Kohou reaccionó muy lentamente para crear otro muro a tiempo. Luego, cuando Kohou se puso rígido, las llamas se separaron sin previo aviso. Un resplandor deslumbrante y pálido se había convertido en una cuchilla gigante, cortando las llamas negras. Y esa hoja de luz era el resplandor del efecto de oscilación de ondas divinas de la Schnewalzer, el arma secreta de la organización Rey León. No, Senpai. Esta es nuestra lucha. Girando su lanza de plata, Yukina estaba de espaldas contra Kohou, cubriendo su trasero. A sus palabras, Kohou asintió firmemente y levantó su brazo derecho. Yo Eketsuki Kohou, heredero de la sangre de Kalei Blood, te libero de tus ataduras. Kalei Blood no Ketsumiyaku Otsuhishimo no, Eketsuki Koga, Nanji no Kasotokianatsu. Sangre fresca dispersada del brazo derecho de Kohou que, junto con un rayo de luz, se transformó en una enorme bestia. Esta era una masa suficientemente densa de energía demoníaca giratoria como para poseer una voluntad propia. Era un carnero absurdamente enorme revestido de diamantes. Esta era el nuevo Kenju del progenitor, Agnus Dei 7, el carnero divino, inmaculado e infalible. Aparece, primer familiar Mesartima Damas. Kiagare, Ichiban Meno Kenju, Mesartima Damas. Junto con el grito de Kohou, el carnero rugió, dispersando cristales en el proceso.
El carnero sagrado revestido en diamantes permaneció indemne contra cualquier ataque, reflejando las heridas que habría sufrido el atacante. Era un Kenju que representaba la maldición vampírica de la inmortalidad. El Kenju de Kohou creó una pared de gemas infinitas que llenaban el cielo detrás del grotesco monstruo, para mantenerlo bajo control. Si el dios oscuro atacara la pared, el poder de su ataque rebotaría sobre ella. El dios oscuro ya no podía dañar la isla Itogami sin dañarse a sí mismo, escapar tampoco era una opción. Angélica, en su forma de dios oscuro, miró a Kohou, quien había interferido en su misión, y rugió. El grotesco monstruo extendió sus alas negras y se lanzó. La expresión de Kohou se endureció al mirar hacia arriba a la inmensa y oscura criatura. El dios oscuro. Estaba usando su propio cuerpo en un intento de aplastar a Kohou y a los demás. Habiendo usado ya al Kenju para evitar la huida del dios oscuro, Kohou no pudo desplegar un nuevo muro. La lanza de Yukina tampoco podría proporcionar ninguna defensa contra un ataque puramente físico. Kohou intentó convocar a un Kenju diferente para derribar al dios oscuro, pero su ataque fue más rápido. El enorme cuerpo completamente negro se estrelló contra la costa, aplastando a Kohou junto con ella. O lo habría hecho, salvo por el gigantesco, golem resplandeciente de plata, que al instante detuvo su abrumadora masa. Anmaus. El golem forjado de acero golpeó al dios oscuro con toda su fuerza, haciendo retroceder al enorme cuerpo negro azabache. Era Tobias Sagan quien controlaba al golem. Él, aunque gravemente herido, presionó una mano contra su pecho mientras le gritaba a Kohou, no te rindas, Eketsuki Kohou. Si ella no puede derrotar al Kenju, por supuesto que irá por su anfitrión. Hombre, realmente eres resistente. Silencio. Maldito tonto, Sagan gruñó mientras miraba a Kohou con molestia. Por lo tanto, Kohou perdió de vista cuando realmente agradecerle. Irlik. Vamos, Alnas Miniem. 7 Agnus Dei significa Cordero de Dios, y es un título dado a Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. En Juan 1, 29, Juan el Bautista ve a Jesús y exclama, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Sagan, ignorando rápidamente su enemistad con Kohou, convocó a una nuevo Kenju. Kohou se movió simultáneamente. Un ave de presa incandescente se materializó junto al bicornio carmesí, asaltando al dios oscuro desde la derecha y la izquierda. Fue un ataque combinado increíblemente bien coordinado. Seguramente el ataque era inevitable, pero el dios oscuro lo evadió con facilidad. Era igual que cuando había circulado alrededor de la pared de Kohou antes. Las llamas negras desatadas por sus brazos de obsidiana derribaron a los dos Kenjus. ¡Absurdo! Lo esquivó. Sagan y Kohou exclamaron simultáneamente. Mandaron a sus heridos Kenjus a atacar una vez más, pero el resultado fue el mismo. El grotesco monstruo leyó completamente de qué manera se moverían y atacó en consecuencia. No era que Angélica estuviera sacando el poder completo de Sasalamagiu. Gracias a materializarse lejos de las venas del dragón de su tierra natal, forzado a realizar un ritual incompleto mediante el uso de un dispositivo mágico, la deidad de la oscuridad solo era capaz de aprovechar una pequeña parte de su poder real. El hecho de que Celesta permaneciera en forma humana y Angélica retuviera su propia voluntad era prueba suficiente. Si pudieran derrotar al grotesco monstruo ahora, seguramente podrían salvar a Celesta. Pero eso no iba a suceder si sus ataques no podían conectarse. Incluso en ese mismo momento, el dios oscuro estaba absorbiendo energía de las venas del dragón, aumentando gradualmente su fuerza. Era solo cuestión de tiempo hasta que se perdiera toda esperanza. Ya veo. Así es como es, murmuró Natsuki, mirando casualmente al cielo, como si fuera el problema de alguien más. Su expresión llegó a los oídos irritados de Kohou. En un tono sugestivo, la pequeña le dijo a Kohou. Escucha bien, Eketsuki Kohou. Un dispositivo mágico capaz de predecir el futuro está implantado en el cuerpo de Angélica Hermida. Debes suponer que ella evadirá cualquier ataque a medias. Predice el futuro. ¿Quieres decir, justo como Imeraji? Kohou jadeó y miró a Yukina. Su visión espiritual le permitía mirar un instante hacia el futuro durante el combate, permitiéndole moverse más rápido que un demonio. Tal era la extraña habilidad secreta de combate que poseían los guerreros chamanes de la organización Rey León. Si Angélica poseía la misma habilidad, no era de extrañar que los ataques de Kohou y Sagan no la golpearan. Así es como es. ¿Sabes cómo proceder desde aquí? No. Las comisuras de los pequeños labios de Natsuki se curvaron en una mueca. Los ojos de Kohou y Yukina se encontraron, y asintieron mutuamente. No tuvieron tiempo de volver a verificar con palabras. El tiempo era precioso. Yukina dejó a Sekkarou sin decir nada. Kohou rodeó la espalda de Yukina, abrazándola por detrás. Luego, los dos juntaron sus manos derechas. Senpai. El rostro de Yukina se giró hacia arriba y sobre su hombro, mirando a Kohou desde muy cerca. Sus ojos eran suaves, como alguien con una sonrisa tímida. Cuando hayamos rescatado a Celesta de manera segura, hay una historia que quiero contarte.
¿Qué fue lo que provocó mi entrada en la organización Rey León? ¿Estás bien con eso? Sí, por supuesto que sí. Kojou asintió sin dudar. En ese momento, los dos sentían que había algo que los conectaba. Un hilo invisible parecía unir sus sistemas nerviosos, transmitiendo sus pensamientos entre sí a través del contacto de su piel. Juntos, Kojou y Yukina observaron el horizonte. El dios oscuro oscilaba contra un cielo de color de fuego. Si esta angélica que se hubiera convertido en una deidad que realmente podía ver el futuro, solo tenían que ver más adelante que ella. Pero para convertir eso en realidad, el poder de la vista espiritual de Yukina tenía que vencer al poder del dispositivo mágico de Angélica. Yukina puede hacerlo, Kojou creyó en su corazón. Lo veré. Yukina estaba segura de que podía, porque Kojou lo creía. Senpai. Regulus Ourem. Las voces de la pareja se superponían. Un león envuelto en relámpagos fue convocado de la nada, envuelto en un poderoso campo eléctrico. Se convirtió en un haz de luz púrpura, corriendo por el cielo en la dirección que Yukina señalaba, mordiendo el enorme cuerpo del dios oscuro. El ataque del Kenju, superando las propias predicciones de Angélica, la hizo emitir un grito agudo. Ella, supuestamente una máquina de lucha sin emociones, albergaba miedo por primera vez. Bien hecho, mis queridos alumnos. Natsuki escondió sus labios sonrientes detrás de su abanico abierto. Desde la sombra a sus pies, lanzó gigantescas cadenas de oro que se asemejaban al ancla de un acorazado. Este era Dromi 8, forjada por los dioses. Los dispositivos mágicos de color dorado comenzaron a arrastrar a la deidad negra hacia la tierra. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego. Sisi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji Ganegai. Tatematsuru. Inmediatamente, Yukina agarró su lanza y corrió. Junto con el canto, una gran cantidad de energía ritual fluyó hacia adelante, envolviendo la lanza de plata en el resplandor del efecto de oscilación de ondas divinas. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Jame no Soko, Seka no Sinro, Agane no Sini o Mochite, Waren y Akujin Yaki o Uta Setamae. La lanza de Yukina empaló la carne cubierta de obsidiana del dios oscuro. Ella apuntó a un solo punto, el chip del dispositivo mágico incrustado en el cuerpo de Angélica. Ella sabía dónde estaba ubicado el chip del flujo interno de la esencia divina de la deidad. Era un pequeño circuito integrado, del tamaño de un cuadrado de 1 centímetro. Yukina lo destruyó con un golpe certero. En ese instante, la deidad perdió el poder que le había dado cuerpo físico. El grotesco monstruo se estremeció visiblemente. La carne de Angélica, fusionada con la deidad, fue escupida. Simultáneamente, Celesta fue liberada de ella. Junto con un rugido que hizo temblar el aire, el poder del dios oscuro comenzó a correr enloquecido. La vasta esencia divina acumulada se preparaba para ser desatada indiscriminadamente. Eketsuki. 8. La segunda de las 3 cadenas con las que los dioses intentaron atar al peligroso lobo Fenrir. Natsuki miró a Kojou mientras gritaba. Kojou convocó a un nuevo Kenju. Almeisa Mercury. El dios oscuro estaba a punto de enloquecerse cuando el veloz dragón de 2 cabezas mordió su carne. La carne de la deidad consumida por los dragones se disipó, se borró junto con el espacio que ocupaban. Si la divina esencia del dios oscuro fuera totalmente liberada, ni siquiera el muro del carnero podría bloquearla. Entonces, antes de que eso sucediera, el poder del dragón de 2 cabezas, el devorador de dimensiones, arrojó esa esencia divina a otra dimensión desconocida. La deidad de la oscuridad rugió y se sacudió mientras su carne continuaba siendo consumida. Retorciendo lo último de su fuerza restante, el dios oscuro cortó su propia mitad inferior para liberarse de las fauces gemelas de los dragones. ¡Qué demo! La carne destrozada del dios oscuro se precipitó hacia el suelo. Al ver esto, Kojou y los demás mostraron expresiones nerviosas. Kojou le ordenó a Mesartima Damas que desplegara innumerables muros. El cuerpo del dios oscuro estaba desgastado, su poder se agotaba con cada pared de luz que tocaba. Pero aún así, incluso con la deidad perdiendo su poder, era imposible evitar todo eso. Partes del dios oscuro se convirtieron en finos fragmentos, vertiéndose en la isla Itogami como una lluvia de meteoritos. Incluso los débiles rastros de la esencia divina que se conservaban tenían el poder suficiente para borrar del mapa a toda la isla. La lanza de Yukina no sería suficiente para sacarlos a todos del cielo, y no había tiempo para convocar a un nuevo Kenju. No lo lograremos, Kojou se preocupó, mordiéndose el labio. Pero de repente, innumerables serpientes aparecieron del aire y consumieron los fragmentos del dios oscuro, sin dejar uno solo. La repentina llegada del silencio hizo que todos los presentes dejaran de moverse. La esencia divina del dios oscuro había desaparecido del mundo. En algún momento, el cielo también había vuelto a su color normal. Las serpientes, lo suficientemente grandes como para enterrar completamente sus líneas de visión, desaparecieron en el aire, luego de completar su misión. Kojou ni siquiera necesitaba mirar hacia atrás.
Sabía quién había convocado al aterrador Kenju. Era el aristócrata también conocido como el encantador de serpientes, Dimitrie Butler, duque de Ardeal. Butler, él. Kohou hizo una mueca inconsciente cuando notó la aproximación del joven aristócrata. En la costa, rota y maltratada por la invasión del dios oscuro, una chica se incorporó débilmente, su cabello era de color miel. Habiendo perdido su ropa durante la fusión, no llevaba una sola prenda. Su radiante piel marrón carecía de cualquier signo de lesión mayor. Estaba extremadamente agotada, pero sus recuerdos tampoco parecían estar revueltos. Con ella en tal estado, Butler se detuvo ante ella, sonriendo con elegancia. Parece que estás a salvo, Celesta Ciate. Supongo que debería decir, felicitaciones. Butler puso su propio abrigo sobre los hombros de la desnuda Celesta. La chica de cabello color miel lo miró con sorpresa visible. Medio inconsciente, gritó el nombre del joven aristócrata. Butler-sama. Él no respondió a su llamado y simplemente pasó caminando. Butler sonrió agradablemente al herido Sagan, le agradeció por su arduo trabajo y lo acompañó mientras se marchaba. Kohou se quedó boquiabierto mientras observaba el espectáculo, como algo salido de una película. Porque parece que fue él quien salvó a Celesta. Además de dar una mano en el último minuto, Butler no había hecho prácticamente nada. De hecho, parecía estar dispuesto a abandonar a Celesta desde el principio. Cuando Sasalamagius se encarnó, la esencia divina con la que Celesta Ciate estaba sincronizada se había apartado de ella, solo para ser consumida por los Kenjus de Kohou y Butler. Ella ya no era la novia del dios oscuro. Por lo tanto, Butler seguramente había perdido todo interés en ella. Su gentil gesto hacia ella era una muestra de indiferencia. Por supuesto, Kohou pensó que era poco probable que Celesta entendiera eso. Simplemente no me sienta bien, pensó Kohou sacudiendo la cabeza. Yukina miró su rostro, riéndose un poco mientras sonreía. Pero su sonrisa inmediatamente se agrió en una expresión crispada de disgusto. Después de todo, Kohou miraba directamente al cuerpo semidesnudo de Celesta, que solo llevaba puesto el abrigo de Butler. Senpai, ¿por cuánto tiempo vas a seguir mirándola así? ¿Qué? Espera un momento, ahora mismo estaba solo un poco preocupado por ella. Indecente, dijo Yukina mientras Kohou desesperadamente seguía tratando de excusarse. Cuando Celesta se limpió una lágrima del rabillo del ojo, los rayos del sol poniente de la isla Itogami brillaban en su hermoso y feliz rostro. Sus brevemente murmuradas palabras fueron robadas por una fuerte brisa del océano, que nunca llegó a los oídos de Kohou. Gracias, Kohou.